Tiene la palabra la asambleísta Buenaño. Señora vicepresidenta, por favor. Sí, quiero felicitar a la mesa 6 y no me cansaré de felicitarla, porque especialmente reconoce a la economía de los cuidados como sostén productivo y económico de la nación, porque está reconociendo de una manera histórica a esos millones de ecuatorianas que hacen identidad y hacen patria, y está visibilizando a estas mujeres que están sosteniendo el país con sus cuidados, con su trabajo y con sus afectos. Estas mujeres hacen que día a día el país marche, se ponga de pie. Solo de pensar en una huelga de brazos caídos de ama de casa, en realidad me da vértigo. También quiero felicitar a la mesa porque en este articulado promueve la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico. Pero no sé por qué la mesa 6 ha olvidado considerar el derecho que los hombres tienen a exigir en su trabajo la licencia por paternidad, como ya existe en otros países europeos, España, por ejemplo, y sin ir más lejos, aquí en América Latina, en la misma Argentina. Derecho que el Estado y la Constitución deben reconocerles, pues los hijos son de dos, y la responsabilidad, la crianza, los cuidados y los afectos les corresponde proporcionarle a ambos, al hombre y a la mujer. Por lo tanto, no se puede hablar solamente de licencia por maternidad. Es un derecho que debe ser reconocido la licencia por paternidad. El articulado debe decir: los hombres gozarán de 15 días corridos de licencia por paternidad desde el nacimiento de su hijo y antes del nacimiento de éste, de 10 días corridos de licencia especial por embarazo de la madre de su hijo. Así, las mujeres y los hombres nos sentiremos realmente copartícipes en ese compromiso social, afectivo, trascendente de la maternidad y de la vida. Sentiremos las mujeres que en esos primeros momentos de una vida de la que somos responsables, que ambos hemos construido, estamos unidos, la pareja está unida en la experiencia de crear los primeros vínculos afectivos. Además de esa propuesta, señor presidente, quiero hacer unas observaciones acerca de qué hay dentro del articulado. Propongo que dentro de este articulado, que se incluya un artículo que diga, dentro del espíritu del articulado, que me parece excelente, porque realmente apoya y defiende a los más débiles, que son los trabajadores, creo que para defender los derechos laborales debe ser explícito lo siguiente en el informe, que hay un articulado que diga, la normativa jurídica que se expidiere será en sentido de progresividad de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es necesario incorporar, hacerlo manifiesto, ponerlo de forma explícita, que los derechos laborales son de carácter progresivo. Este artículo busca promover la expansión de los derechos laborales de los trabajadores, obligará al legislador a encontrar nuevas formas, condiciones de protección y garantía de los derechos, y de esta manera evita que estos mismos derechos sean desconocidos o restringidos. Entonces, buscará que toda ley, reglamento o normativa posterior sea siempre mejorando las condiciones de los trabajadores, nunca precarizándolos como ha ocurrido hasta hace poco, siempre expandiéndolos a favor del trabajador. También, señor presidente,
creo que debería ponerse un articulado, escribirse un articulado que diga también: los derechos laborales constituyen crédito privilegiado de primera clase, con preferencia a todos los demás. ¿Por qué? Porque se hace necesario modificar el carácter de privilegio de los créditos laborales, para que estos se conviertan en créditos privilegiados de primera clase, con preferencia a todos los demás. Se ha normado, y esto es porque existe legislación como la Ley de Instituciones Financieras, que colocan a los derechos laborales en cuarto lugar en torno a la prelación, lo que ha perjudicado a muchísimos trabajadores, ya que los empleadores y jueces manifiestan casi siempre que la única preferencia es sobre los hipotecarios. Este es un problema muy grave. Ocurrió, por ejemplo, cuando hubo la debacle en 1999, la debacle de los bancos. Los trabajadores, señor presidente, quedaron en el último lugar, y hasta ahora hay muchísimos trabajadores que todavía están buscando su indemnización que todavía no la tienen. Y después hablamos que los derechos laborales son derechos humanos. Realmente hay que hacerlo con la práctica. Otra propuesta en la que debería crearse un artículo es la siguiente: los trabajadores tendrán derecho a la jubilación a cargo del empleador, la misma que no podrá ser objeto de transacción ni prescripción. Digo esto, propongo este artículo, porque el informe no hace mención de la jubilación patronal. Esta es una conquista lograda en el año 1938 para todos los trabajadores, con la expedición del Código de Trabajo, y que los empleadores intentan desconocer y abolir en desmedro de los derechos laborales. Esto, creo, señor presidente, va en contra de la progresividad de los derechos. Dentro de lo que tiene que ver con principios del trabajo, considero que se debe incorporar en el inciso segundo de las remuneraciones lo siguiente: debe decir: todo fraude, falsedad en la declaración de las utilidades, así como la retención ilegal de las remuneraciones a las que tienen derecho los trabajadores y las trabajadoras, será sancionado por la ley. ¿Por qué? Porque es indebida la retención que en forma ilegítima un empleador realiza de los derechos del trabajador. La remuneración que le permite vivir y que no solamente le pertenece a él, sino le pertenece a toda la familia. El empleador que retenga las remuneraciones comete una infracción, y así como ya se ha legislado que cuando el empleador retiene los aportes de la seguridad social es sancionado, ya que estos valores no le pertenecen a él, sino realmente a quien ha originado su derecho a percibirla, así se debe penalizar la retención indebida de las remuneraciones y utilidades. También, señor presidente, propongo que haya un artículo que diga lo siguiente: se prohíbe la mercantilización... Le queda un minuto, señor asambleísta. Se prohíbe la mercantilización de la contratación laboral, porque debe existir una prohibición de modalidades o contrataciones laborales mercantilistas. Señor presidente, ahora precisamente que se está escuchando mucho y que ya toda la gente lo sabe acerca de la medida, el mandato de la tercerización y lo que estamos haciendo en la Constitución, ahora se está pagando, tenemos informe que se está pagando a los trabajadores, se los está contratando por por factura, se les está contratando por contrato por servicios laborales. De esa manera se está evitando el 13º, 14º, el pago de utilidades y la afiliación al Seguro Social. Esto es un fraude que se debe evitar, precisamente para defender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias.